Hola, bienvenido a nuestro servicio online. Te invito a que juntos alabemos al Señor. Te deseo, ven camina junto a mí, tú me puedes
Señor hoy trae para tu vida el versículo que está en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Por eso confía en Él y Él hará. Dispón tu corazón para adorar en este día. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, que me libró.
¿cómo están? Quiero saludarlos hoy a todos y bueno, darles la bienvenida a este nuevo tiempo, a este nuevo espacio. Hoy el Día del Señor que tenemos para adorarlo, para honrarlo, para escucharlo también. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, que están conectados, que están en sintonía. También a los que se conectan por primera vez y nos ven por primera vez, queremos darte la bienvenida a este tiempo, a esta congregación, a la Iglesia Familias en Plenitud, tu familia. Y pues muchos saludos de parte del pastor Rubén y su esposa Marixa, de los pastores Javier y Nancy y de toda la iglesia, ¿verdad? Y de todo el equipo de servidores, de líderes que también están en función de que hoy podamos transmitir este tiempo y de que puedan servir con amor. También les damos un saludo a todos ellos y bueno, vamos a orar para entregarle pues este tiempo al Señor y que Él sea pues dirigiendo cada cosa que hoy podamos compartir como iglesia, ¿vale? Entonces oramos juntos. Aún en medio de la distancia nos ponemos de acuerdo en este tiempo, ¿listo? Así que Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios hermoso, gracias porque eres nuestro Dios, gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos das, porque nos das la oportunidad de vivir, de experimentar nuevas cosas en ti, Señor. Queremos pedirte que hoy en especial nos des sabiduría, nos des más sabiduría y nos des revelación de tu palabra, revelación sabiendo que tú nos abras el entendimiento para ver cosas que no habíamos visto, Señor. Ábrenos el entendimiento, danos revelación de tu palabra, Señor, y hoy afirma lo que tal vez tú nos has dicho antes a nuestro corazón. Gracias por tu palabra, gracias por ti, gracias por lo que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el tema que quiero compartir hoy con ustedes se llama Derribando fortalezas mentales. Es un tema que pues resonaba mucho en mi mente, que Dios me hablaba a mí personalmente, que también escuché en este tiempo de un hombre que admiro muchísimo, que es muy relevante en nuestra generación. Y Dios afirmaba esto a mi corazón, que es necesario hablar de este tema, derribando fortalezas mentales. Y comienzo diciendo que definitivamente las crisis son las que revelan nuestros fundamentos o los fundamentos de algo o de las estructuras, de los sistemas. Muchas veces es necesario las crisis para poder mostrar qué fundamento tiene alguien. Por ejemplo, a veces los edificios hacen pruebas previas para ver cómo están sus cimientos. No sé de arquitectura, pero me imagino que hay diferentes pruebas para saber si cierta estructura resiste cuántos pisos, cuánta fuerza, cuánto viento, entonces así también cuando no se hacen las pruebas necesarias o cuando hay una construcción y no se hacen las pruebas necesarias, ¿quién va a revelar o cómo vamos a saber si de verdad tiene unos buenos cimientos, unos buenos fundamentos? Cuando hay algo externo que a veces ni siquiera se espera, por ejemplo, hay un terremoto, hay un sismo, y ahí se ve de verdad si los fundamentos están firmes o no están firmes. Nos pasaba, no sé si ven aquí en Barranquilla, en esa área de Campo Alegre y todo eso, miren que al no tener estructuras, pasado el tiempo, aquí fue necesario el tiempo para denotar que no habían buenas estructuras y se estaban rajando los edificios, habían grietas en todos los edificios. Así también cuando hay un terremoto vemos que hay edificios que quedan intactos, hay otros que se destruyen por completo. Entonces definitivamente las crisis revelan cuáles son los fundamentos de algo o de alguien. También pudimos ver en este tiempo de pandemia, aquí en la pandemia pues se reveló, salió a la luz cómo estaba el sistema de salud de muchos países, de muchas ciudades, si de verdad soportaban algo que viniera de repente. También se reveló cómo estaba el sistema financiero de muchos países, ¿verdad? También se pudo revelar a nivel personal qué tanta confianza tenemos, qué tanto temor hay en nuestros pensamientos. Allí salen, en medio de las crisis, sale todo de lo que de verdad estamos hechos. Cuando también hay crisis en nuestras vidas, crisis familiares, crisis económica, pasa algo que no estaba en nuestro presupuesto, en nuestro itinerario,
esto revela de qué estamos hechos. A veces es necesario que nos golpeemos el dedito pequeño de nuestro pie para poder saber qué hay dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué sale de nuestra boca en ese momento cuando nos golpeamos el dedito pequeño? Entonces, es necesario que hayan detonantes en nuestras vidas para poder revelar nuestros fundamentos. Ahora, nuestros fundamentos están en nuestro sistema de creencias, en nuestros pensamientos, ¿verdad? En lo que pensamos. Y definitivamente nuestros pensamientos se forman por lo que escuchamos. Y por lo general hay 4 voces que escuchamos. Vamos a ver cuáles son esas 4 voces que escuchamos, que son los que hacen nuestro sistema de creencias. La primera voz que escuchamos es la voz, o no vamos a ponerle como un orden específico, vamos a nombrarlos y ya. Y una de esas voces es la voz del enemigo, la voz del diablo, la voz de Satanás, que como saben, su nombre tipifica o significa acusador, adversario. Entonces, tal cual es su característica, eso es lo que va a sembrar o a plantar en mis pensamientos. Si esa es su característica, entonces todo lo que hable a mis pensamientos, directamente él o todo ¿cómo se diría? O todo su reino, todos los que son enviados por él, ¿verdad? Eso es lo que van a sembrar en mis pensamientos. Acusación, y todo va a ser en contra de lo que Dios dice o de lo que Dios es. Entonces, además, es nuestro adversario. Siempre va a ir en contra de nosotros, en contra de Dios. Otra voz que podemos escuchar es la voz del mundo. Y vemos en Primera de Juan cuando habla y describe el mundo. Y dice, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, esa característica o de lo que se compone el mundo, lo que es el mundo, es lo que va también a sembrar en mis pensamientos. Entonces, cosas como cuáles, como tendencias, todo lo que distrae, todo lo que me distrae mis ojos, todo lo que distrae mi carne y todo aquello que tienda a vanagloriarme, a querer adquirir cosas, a querer adquirir títulos, a querer tener más, todo lo que lleve a ser independiente, ¿verdad? Pero sobre todo a distraerme. Eso es lo que siempre va a hacer el mundo, distraerme. Y hay otra voz que es la voz de mi propio yo, la voz de mi propia carne, por decirlo así, pero sobre todo de mi propio yo. Y es esa voz, nosotros siempre vamos a tender, tenemos una característica especial desde la caída del primer hombre que fue Adán, esa tendencia a la independencia. ¿A la independencia de quién? A la independencia de Dios. Siempre vamos a querer, mira que siempre hay frases como vamos a sacar lo mejor de mí, yo todo lo puedo, mejor no voy a decir nada, yo esto lo puedo superar, para qué digo, para qué busco ayuda, para qué yo puedo, yo soy suficiente, yo tengo los recursos. Entonces, mi yo siempre va a ir hacia la independencia, aunque hay muchos que no tienen, que no dicen, no, yo puedo, pero también sienten que tienen que quedarse callados porque nadie puede ayudarlos como ellos creerían que los ayudara. Entonces, eso es independencia también. Y hay otra voz que es la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo que siempre me va a conectar con lo que Jesús dijo. La función del Espíritu Santo, recordemos en Juan que Jesús dice, el Espíritu Santo cuando venga les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, siempre su función va a ir a recordarnos o a conectarlos con lo que Jesús dijo. Y si el Espíritu Santo nos conecta con lo que Jesús dijo lo que el Padre dice, entonces nos conecta también directamente con el amor del Padre. Entonces, siendo así, algunos podrían decir, pero ven acá, ¿será que entonces tengo ese poco de voces, tengo esas 4 voces? ¿Será que entonces puedo yo escuchar la voz de Dios? Claro que sí podemos escuchar la voz de Dios
¿Por qué puedo decir que sí puedes escuchar la voz de Dios? Porque es que estamos diseñados para escuchar la voz de Dios. Es más, lo que pasa es que ha sido distorsionada por las otras voces. Pero definitivamente mira que Jesús dice, para poder escuchar su voz, nos comenzamos a conectar con Jesús. Nos conectamos con Jesús, recibimos a Jesús. Y entonces mira que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente oyen mi voz, sino que mis ovejas no oyen mi voz y siguen mi voz. Me siguen. Mis ovejas me oyen y me siguen. Además, en Romanos 8 dice el apóstol Pablo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por la voz del Espíritu Santo. Además, también ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando alguien da testimonio es que dice muchas, es un conjunto un conjunto de afirmaciones, ¿verdad? Para dar un testimonio es un conjunto de afirmaciones de algo. Cuando el Espíritu Santo da testimonio de nosotros, Él nos da afirmaciones de que nosotros somos hijos de Dios. O sea, nos habla pero constantemente, nos afirma constantemente que somos hijos de Dios y que nos podamos sentir como hijos de Dios, que podamos experimentar lo que siente un hijo de Dios. Ok, entonces nuestro mayor desafío muchas veces se convierte en apagar las otras voces. ¿Cómo apagar las otras voces? Para poder escuchar o conectarnos con la voz de Dios. Eso se convierte en nuestro mayor desafío, o debería convertirse en nuestro mayor desafío. Porque definitivamente la voz de Dios es la voz que nos sostiene, es la voz que nos da vida, que nos puede, que nos ayuda a tener una vida plena y que nos ayuda más bien a tener una verdadera vida. La voz de Dios. Y mira que en Mateo 4:4 dice que no solo de pan, ¿se acuerdan cuando Satanás está tentando a Jesús? Así como Satanás tentó o le habló, Adán el primer hombre, pudo escuchar esa voz. También ya había escuchado la voz de Dios, pero también pudo escuchar esa voz de su adversario, de Satanás, tentándolo. Lo que pasa es que él cayó en esa tentación, él creyó a esa voz. Pero vemos como Jesús, el segundo hombre, dice que Satanás también lo tentó a él. O sea, Jesús también escuchó esa voz. Por eso a veces decimos, no, es que yo no quisiera escuchar esas voces, o yo no quisiera escuchar solo la voz, yo solo quisiera escuchar la voz de Dios. Pero definitivamente vamos a escuchar todo ese tipo de voces. Estamos expuestos en este mundo. Si Jesús lo estuvo, nosotros también vamos a estar expuestos a estas voces. Entonces, pero la diferencia es qué haces con esas voces, qué haces cuando escuchas esas voces y qué voz determinas tú escuchar. Jesús estuvo también expuesto a escuchar la voz de Satanás, y Satanás comenzó a tentarlo, ¿verdad? Y comenzó a ofrecerle que si él de verdad era el Hijo de Dios, que si tú eres tal cosa, entonces convierte estas piedras en pan y todo esto. Entonces Jesús le dice algo que se me quedó grabado desde que escuché esta palabra. Esto retumbaba en mi mente cuando dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira que aquí no está diciendo que saldrá o que salió de la boca de Dios en algo pasado o en algo presente. Está hablando como en algo futuro, perdón. Está hablando en un presente continuo, en una hora, en donde mañana vuelvo a leer esa palabra y también es para ese día. Y pasado oigo esa palabra y es para ese día también. Es un presente continuo. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros estamos diseñados para vivir, o sea, que nuestra vida dependa de lo que Dios nos dice directamente a nuestros pensamientos. Una mente equilibrada ahora estábamos hablando o escuchamos mucho en este tiempo de la inteligencia emocional, también la inteligencia espiritual. Es tener claro que nuestra vida depende de lo que escuchamos de Dios. Eso es lo que nos sustenta, lo que nos ayuda como a avanzar de una manera sana como Dios quiere que estemos.
Entonces, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios y comenzamos a escuchar más las otras voces, pero no solamente las escuchamos, sino que las creemos y las seguimos, entonces esas voces se convierten incluso en argumentos. Y en argumentos que si yo los creo por mucho tiempo, dejo que se aniden en mis pensamientos, dejo que se aniden en mi corazón, entonces ya esos argumentos se van a convertir en unas fortalezas. Y sobre todo cuando dejamos que se acumulen, cuando dejamos que pase mucho tiempo y por mucho tiempo las creemos, se vuelven unas fortalezas bien arraigadas. Es como en estos días, en estas semanas, mirábamos que mi mamá tenía una sinusitis y ahora que le hacen un TAT, como les digo, las crisis revelan nuestros fundamentos, le sale una secreción negra de su nariz y esto reveló lo que había dentro. Entonces no nos asustemos o no evitemos que cosas salgan. A veces es mejor que todo salga porque eso revela qué hay internamente, ¿verdad? Que hay internamente en nuestro corazón y en este caso que hay internamente en nuestro cuerpo. Y era necesario que ese moco saliera para que pudiéramos ir a hacer un examen y ver qué estaba pasando. Y le decían, no, usted tiene una sinusitis súper crónica de años que ha avanzado y ha pasado de un seno a otro seno. Entonces, ¿qué pasa? Que era necesario que esto pasara. Entonces fue un acúmulo de cosas, fue un acúmulo de secreciones allí. Esto no vino de la noche a la mañana, fue algo crónico. Algo crónico es algo de tiempo, algo que para formarse necesita un tiempo y que por lo general las cosas crónicas son indoloras, ¿cierto? Y gracias a Dios que tuvo un signo que fue este moco que pudo alertarnos de que algo estaba mal. Entonces muchas veces en nuestras vidas hay signos, hay síntomas de que algo está mal. Entonces a veces lo que queremos es como tapar. Cuando hay una fiebre, dale un Dolex, pero es que la fiebre anuncia, no es que esté hablando aquí como de temas médicos, pero una fiebre simplemente anuncia que hay una infección en nuestro cuerpo, que algo está mal. Entonces no es solo quitar la fiebre, sino saber por qué está la fiebre. Entonces es en nuestro sistema de creencias, cuando ya tenemos ciertos ciclos, ciertos patrones en donde siempre hacemos lo mismo, en donde volvemos y repetimos el mismo patrón, en donde nuestras actuaciones están siendo fuertes, están hiriéndonos a nosotros y hieren a otras personas, es porque definitivamente ya hay ciertas fortalezas en nuestros pensamientos, y cuando somos tercos e insistimos en esos pensamientos, puede ser que sean ya unas fortalezas que previamente fueron argumentos y que previamente fueron simples cosas que oímos y que creímos. Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de. Entonces es algo que demostramos o que se emplea para demostrar algo. Entonces siempre que creemos algo, por ejemplo, nuestro propio yo siempre va a decir, no, es que lo creo, no, y verdad, ya me pasó otra vez, o sea que esto de verdad es así, y me pasa otra vez, o sea que esto que me está pasando es verdad. Entonces, o algo que me dice el enemigo, no solamente me lo va a decir, sino que me va a dar un argumento para hacerme creer que es una verdad. Entonces recuerden, el argumento es un razonamiento o un pensamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice es cierto. Entonces para que eso quede como, para que tú lo puedas creer, esa voz que escuchas, tu voz interna, o la voz del enemigo, o la voz del mundo, va a darte argumentos o pruebas para que eso que estás pensando, tú creas que es una verdad, creas que es una realidad, aunque no es así. Porque todo lo que no viene de Dios no es verdad. Por ejemplo, quiero decirles
darles algunos ejemplos de cosas que incluso yo he visto que las personas creen que tú puedes identificar, puedes discernir que no es un pensamiento que Dios sembró, que no es una verdad, pero que la creíste porque hubo unos argumentos para que la creyeras. Entonces, uno no cree nada así por así. Uno necesita argumentos para que eso se vuelva una verdad en tu vida, inclusive que se convierta en una verdad absoluta, que después para sacarla es difícil porque ya se convirtió en una fortaleza. Entonces, por ejemplo, hay muchas, yo comencé a analizar cosas que he creído por mucho tiempo, que se me vienen al pensamiento, y descubrí algo. Imagínense, cuando muchas veces, tú sabes que uno a veces se amanece como con estados, los estados de ánimo a veces están al tope, a veces uno amanece como down, y cuando yo amanezco con ese estado de ánimo que llego y estoy como feliz, sabiendo que felicidad no tiene nada que ver con el estado de ánimo, pero podría decirse así, o sea, como que estoy en una felicidad, de que me siento como que estoy en un estado de ánimo súper chévere. De repente, siempre, y comencé a analizar que desde en algún momento de mi vida, comencé a creer, se me venía el pensamiento de que siempre que estaba con un estado de ánimo así, súper alto, iba a venir algo malo. Entonces entraba un miedo interno a mi corazón, hasta hace muy poquito. O sea, como que si estoy muy feliz, va a venir algo malo. Si estoy tan feliz hoy, tal vez mañana va a pasar algo malo. No sé de dónde adquirí eso, de algunas situaciones que pasaron en mi vida, que fueron así, que después de un gran momento chévere vino algo difícil. Y eso lo tomó mi mente, como que lo creyó y lo convirtió en una fortaleza. Y entonces me pasaba casi siempre, o sea, ese estado como de que me siento bien, pero va a pasar algo mal. Y comencé y lo escribí. Sí, ha sido una fortaleza que he creído incluso por mucho tiempo. Y eso no me hace estar plena, no me hace disfrutar ese momento chévere. También he visto muchos matrimonios, sobre todo he escuchado matrimonios donde a veces están en crisis y salen palabras de su boca, que si cuando sale algo de mi boca es porque ya está en mi sistema de creencias, ya está en mis pensamientos, salió de allí, del corazón, que tiene que ver con mi mente, con mis pensamientos. ¿Y qué pasa? Que he oído matrimonios que dicen, tenemos una crisis o estamos en una situación difícil, yo siento que esta no es la persona para mí. Yo ahora, después de, no sé, de 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, ahora siento que definitivamente esta no es la persona. Yo me casé mal. Fue un error haberme casado con esta persona. Quiero decirte que, y ahí de inmediato, cuando he escuchado en matrimonios decir eso, digo, ven acá, es una mentira que el enemigo ha sembrado. Y no solamente que ha sembrado, sino que no el enemigo o tu propia voz. Recuerda que pueden ser cualquiera de esas voces las que han sembrado esa semilla, ese pensamiento en ti. Y llega un momento en que tienes argumentos, sí, porque es que acuérdate que el argumento es algo que prueba lo que esa creencia. Y no, sí, no es la persona para mí por esto y por esto y por eso. O sea, siempre hay un argumento para que tú lo creas. Y entonces es necesario que podamos discernir esas cosas. Incluso lo discernimos en lo que los otros dicen, y que podamos discernir en nosotros mismos también qué cosas están saliendo de mi boca, que están siendo una mentira, que han sido sembradas previamente y con argumentos. Ahora bien, no es lo mismo que tú comiences a creer algo, lo crees por momentos, y enseguida puedes, pero lo a veces no decir grave, sino lo difícil es cuando duras tanto tiempo creyéndolo. Cuando duras tanto tiempo creyéndolo, que es cuando, como les decía, se convierte en una fortaleza. Pero a pesar de eso, cuando ya es una fortaleza, a veces es más difícil desarraigarlo, pero se puede desarraigar. Se puede desarraigar porque el mismo Dios dice que Él desarraiga lo que Él no ha sembrado. Recuerda lo que te decía,
que nosotros debemos vivir de lo que nos dice Dios, de su voz, de su palabra. Pero cuando nuestra vida no está basada en lo que Dios nos dice, sino que en las mentiras de las otras voces, entonces son semillas que se siembran, que el mismo Padre, o sea, tu Padre, mi Padre dice, no, yo tengo que desarraigar lo que yo no he sembrado de sus hijos. Él tiene que desarraigar lo que él mismo no ha sembrado. Es como cuando tú ves tu hijo, los que son padres, y pueden ver, miércoles, mi hijo tiene piojos. Mi hijo tiene piojos y tú te entra un desespero porque ven acá, aquí en la casa eso no se le pegó, nosotros no hemos propiciado este ambiente para que mi hijo tenga piojos. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Tú necesitas sacar eso que no es innato de tu hijo. Tú necesitas comenzar a sacar esos piojitos, a echarle lo que tengas que echarle, pero a desarraigar eso que no vino de su casa. Entonces, así es Dios con nosotros. Él se da cuenta, algo está ahí, Él está actuando de una manera que demuestra lo que hay en sus pensamientos, que demuestra lo que creyó, que demuestra lo que escuchó. Entonces el mismo Dios, no vamos a decir que se preocupa, el mismo Dios comienza a actuar y a decir, hay que desarraigar lo que yo no he sembrado. Y mira lo que dice 2 Corintios 10:4. Aquí decía el apóstol Pablo. Dice, las armas, aunque somos humanos, dice el 3, aunque nosotros somos de este mundo, pero las armas que tenemos, que nosotros usamos no son las de este mundo. Entonces dice, las armas con las que luchamos, en Nueva Versión Internacional, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora quiero darles otra versión que también me gusta mucho para poder entenderlo más. En Nueva Traducción Viviente dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pero quiero que nos quedemos con esta primera versión, que de verdad las armas con las que nosotros luchamos no son de este mundo, ¿verdad? O sea que sí, Dios nos ha entregado armas para derribar estas fortalezas. O sea, sí se pueden derribar por mucho que tú las hayas dejado acumular, siempre se pueden derribar. Yo no estoy hablando aquí de personas no cristianas o personas cristianas. A todos nos pasa que a veces tenemos cosas que hemos creído de Dios, pero también podemos cargar en nuestro día a día con cosas que de las otras voces. ¿Ves? A todos nos puede pasar que escuchamos la voz de Dios, pero al mismo tiempo también escuchamos las otras voces. Entonces tenemos como una mezcla de creencias, una mezcla de pensamientos. Entonces, lo que te quiero decir es que sí es posible derribarlas. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que tenemos unas armas y esas armas son poderosas para destruirlas. O sea que son, así como algunos pensamientos se vuelven tan fuertes en nuestras vidas, así las armas que el Señor nos ha dado también son muy poderosas para destruirlas. Y destruir no solamente esa fortaleza, sino los argumentos, ¿verdad? Y la altivez que se puede levantar en contra del conocimiento de Dios, porque recuerden, esas voces siempre se van a levantar en contra del conocimiento de Dios. En el caso de la voz del propio yo, siempre va a ser altiva, siempre va a ser rebelde y siempre va a ser independiente. Ahora, ¿cómo las derribamos? ¿Cómo derribamos eso? Ya analicé, descubrí que tengo pensamientos, que tengo fortalezas. Tal vez ni siquiera los has analizado, por eso yo quisiera que te pusieras a la tarea. Esta sea una tarea de este día y que puedas llevar enseguida, ser práctico con la enseñanza que hoy escuchas. Primero, ponte la tarea de analizar, de pedirle al mismo Dios que te muestre qué pensamientos tú estás constantemente, valga la redundancia, pensando
que te llevan a actuar y que te llevan a hacer patrones. Hay cosas que tú quieres cambiar, pero que siempre vuelves a lo mismo, que siempre vuelves a hacer lo mismo y que repites patrones de conducta que no son los que quisieras tener, que tú mismo dices, yo no quiero actuar así, pero entonces seguramente esa actuación es por algo que estás pensando. Este tiempo aprovecha de descubrir. Escribe cuáles son los pensamientos, ahora vamos a hablar de ello, cuáles son los pensamientos que se han convertido definitivamente en argumentos y en fortalezas en tu vida. Entonces, listo, dice ahí en Corintios que sí tenemos unas armas y que esas armas son poderosas, o sea que sí las podemos derribar. Entonces, ¿cuáles son esas armas? Y definitivamente las armas son las palabras de Dios. Yo decía, pero dice armas, o sea que lo dice en plural, deben haber varias cosas, pero en realidad yo meditaba y veía, es que son las palabras de Dios. A veces uno dice la palabra de Dios, son las palabras, sus palabras, en diferentes, ahora vamos a ver diferentes formas de escuchar las palabras de Dios, pero en realidad las armas son las palabras de Dios, las que nos dan vida. Y como dice el versículo, que nos dan vida, y no cualquier vida, sino que una vida abundante, una vida que disfrutemos, porque tenemos esta vida para disfrutarla, pero a la manera de Dios, para disfrutarla. Para yo poder usar esas armas, para yo poder tener acceso a esas palabras de Dios, lo primero que necesito es estar dispuesto a desaprender lo que he aprendido, a renunciar a esas cosas que he creído, para poder reemplazarlas. Que cuando yo dejo de creer algo, yo necesito reemplazarlas por otra cosa. Cuando yo renuncio a algo, necesito siempre reemplazarlo por otra cosa. Es más, eso nos lo muestra el cuerpo humano. Yo que estoy en la rama de la salud, cuando tú sacas, en odontología, cuando sacas el nervio o la pulpa del diente, que en su momento estuvo sana, pero hubo algo que entró, una caries o un golpe, y eso hizo que la pulpa se necrosara, se muriera. Cuando eso pasa, tú necesitas sacar esa pulpa, que lo que me está haciendo es contaminando, me va a producir un acceso. Pero cuando tú lo sacas, tú necesitas reemplazarlo. O sea, tú no puedes dejar ese conducto donde estaba esa pulpa vacía. Tú necesitas reemplazarla por otra cosa. Entonces, siempre que se hace un tratamiento de conductos, es reemplazado por un material, ¿verdad?, que llena ese conducto. Tú necesitas mantenerte lleno de algo, sobre todo cuando reemplazas, cuando sacas algo, necesitas inmediatamente llenarlo. Entonces, así es, tú necesitas primero, para poder recibir las palabras de Dios, necesitamos arrepentirnos, tener esa, como dice también el apóstol Pablo, esa tristeza, que no es una tristeza para deprimirnos, es una tristeza que incluso pone el mismo Dios para arrepentirnos. Y el arrepentimiento es un cambio del sistema de creencias, un cambio de desarraigar lo que creo desde la raíz para poder actuar diferente. No podemos actuar diferente si nuestro sistema de creencias no es diferente. Necesito cambiar mi estructura mental. Y así como hay una canción, no sé si se acuerdan, una canción que dice que como Saqueo, ¿verdad? Que dice, entra en mi casa, entra en mi vida, como que arregla, destruye toda mi estructura. Tenemos que pedirle al Señor que muchas veces cambie toda nuestra estructura, aunque tengamos mucho tiempo estando o conociendo al Señor. Eso es arrepentimiento. No te estoy hablando, como te decía, de alguien que está comenzando o alguien que lleva mucho tiempo, sino es un constante arrepentimiento. Pero el arrepentimiento me lleva también a dejar el orgullo, a estar en una constante humillación delante del Señor. Humillarme es bajarme, reconocer que siempre necesito ayuda para poder escuchar su voz, para poder reemplazar esas otras voces.
y sobre todo cuando ya he dejado que esas voces se aniden en mis pensamientos. Entonces necesito ser humilde. Dice Segunda de Crónicas 7:14, también creo que es un versículo que muchas veces hemos escuchado. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, se arrepiente de su mal proceder, de su mal camino, entonces, y se convierte y ora, ¿verdad? Se convierte y ora, yo oiré, perdonaré, pero también sanaré. O sea que Dios destruirá las fortalezas mentales. Dios sanará la tierra, el terreno de nuestra mente. Es necesario, eso es lo que Dios siempre quiere, que tengamos unos pensamientos sanos, una mente sana, un corazón sano. Pero necesito arrepentirme, necesito humillarme, necesito estar dispuesto a cambiar mi sistema de creencias. Tú y yo necesitamos estar siempre dispuestos a desaprender. No acomodarnos. Por eso Romanos 12 dice: no te conformes a este mundo, a las voces que escuchas de este mundo, sino transforma tu mente. Entonces es no acomodarnos. Yo creo que debe ser como un inconformismo que deberíamos tener constante, pero en ese sentido, ese inconformismo de no estar cargando con ciertos pensamientos. Entonces es eso, humillarme. Y acuérdense lo que dice el versículo, el de 2 de Corintios 10:4, derribando todo argumento y toda altivez, todo orgullo que siempre se va a levantar en contra del conocimiento de las palabras de Dios. Entonces, ¿cómo diferencio o cómo escucho esa voz de Dios? ¿Cómo hago para silenciar? Nuestro reto debe ser silenciar las demás voces. ¿Cómo hago para escuchar esa voz de Dios? Ahora, primer punto para escuchar esa voz de Dios. Primer punto. El primer punto es ser intencionado para preparar el espacio para escuchar la voz de Dios. Sé intencionado en preparar el espacio. Para poder escuchar o aislar esa voz de Dios, yo necesito un lugar íntimo. Yo necesito un espacio íntimo. Yo necesito ser intencionado en buscar la hora, en buscar el espacio, el lugar, ¿verdad? Y darle prioridad. Necesito buscar esa voz de Dios, pero para buscar esa voz de Dios yo necesito preparar ese espacio, porque definitivamente uno dice: no, es que a veces yo no sé cómo buscarla, cómo oír solo la voz de Dios. Tienes que buscarla, y el que busca de seguro encuentras. Siempre es una regla de 3. El que busca encuentra, pero para buscar yo necesito crear el espacio para buscar. Entonces tengo que ser intencionado en la hora y en el lugar, y sobre todo en priorizar, en darle prioridad a escuchar la voz de Dios, porque definitivamente lo que nos pasa constantemente es que nos levantamos y lo primero que hacemos es darle prioridad a otras cosas. Sobre todo en esta era, lo más importante es el celular. Lo primero que hacemos es vamos a apagar la alarma, y sin querer terminamos viendo el mensaje que me escribieron anoche, viendo no sé qué, viendo estados, y es lo primero que hacemos en nuestra mañana. Dios quiere que nosotros le demos prioridad. Dios nos llama a nuestro primer amor, que Él sea el primero en todo. Entonces yo tengo que darle, porque es como si lo primero, a veces hay muchos dicen el desayuno es la comida más importante de la mañana. Entonces lo que yo como, lo que yo escucho de primero puede ser lo que demarque mi día. Entonces necesito determinarme, tomar la decisión. Definitivamente esto es de determinación, de decisión, que tú digas: lo primero que yo voy a hacer en mi vida, en mi día, es tener un espacio, un tiempo suficiente para escuchar la voz de Dios. Así como esa mamá dice: yo tengo que hacer lo que sea para desarraigar, para sacar esos piojos, le voy a echar baigón. Mi mamá me echaba baigón en el pelo, me echaba un poco de menjurje para sacarme los piojitos. Mentira, baigón no, pero sí me echaba champú con no sé qué piojo que olía horrible, con fat, con azúcar, con de todo. Entonces
haz lo que tú tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer para darle prioridad al Señor. Mira qué es, si tú quieres saber qué es lo más importante para alguien, es qué es lo primero que hace y en qué es lo que invierte su más valioso tiempo. Entonces es darle esa prioridad, nuestro primer tiempo al Señor. Y veía un versículo que está en los Salmos, que dice Salmo 5:3, dice: de mañana oirás mi voz. Es una determinación que yo hago hacia Él. Dice: Señor, sabes que yo quiero que tú, lo primero que yo haga es que tú oigas mi voz, que tú oigas mi voz. Entonces yo sé que cuando yo decido honrarlo, buscarlo a Él, darle prioridad a Él, entonces Él también está dispuesto a darme lo mejor de Él. Es más, Él siempre, no es que su amor dependa de lo que yo haga, no, pero si Él mismo escribió y dijo: el que busca, encuentra, el que toca, se le abre. Entonces, que nuestra primera puerta de la mañana sea lo primero que toquemos, sea eso. Antes de tocar el celular, antes de tocar a tu hijo, antes de tocar a tu esposo, que sea lo primero Él. Que busquemos el reino de Dios y todo lo que conlleva su justicia. Y sé que Él pondrá gracia en las demás cosas de nuestra vida. Que no digamos es que no tengo tiempo, por eso es que es necesario ese primer tiempo. Y bueno, quería decir ahora cuando dice: de mañana oirás mi voz. Algunos dicen: bueno, es que tiene que ser siempre de madrugada. Jesús lo hacía de madrugada. Hay algo especial en la madrugada, pero hay gente que definitivamente le es dificilísimo hacerlo de madrugada. Yo no necesariamente tendría que ser de madrugada, pero que sí que sea lo primero, porque hay personas que tienen diferentes ritmos de vida. Trabajan, trasnochan, trabajan en la noche. Hay diferentes ritmos de vida. Lo importante es que le des prioridad. De mañana oirás mi voz. O sea, lo primero que voy a hacer es que tú oigas mi voz y determinarme a entonces escuchar tu voz. Entonces, acuérdense que, lo otro es que cuando nos anticipamos, es anticiparse antes de la anticipación, antes de la restauración. Cuando nos anticipamos, cuando de primero lo buscamos, cuando de primero lo consultamos, evitamos muchas cosas. Después, cuando decidimos escuchar las otras voces y no darle prioridad a la voz de Dios, es cuando ya se nos enreda la vida y definitivamente tenemos que llegar a que Dios nos restaure. Cuando ya llega un momento de restauración es porque ya se dañó algo y tú necesitas volverlo a su forma original, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando entonces decimos: Señor, desenrédame, Señor, ayúdame, ahora sí, Señor. Y Dios, no es que Dios no lo va a hacer, Dios lo va a hacer porque Dios también es un Dios de restauración. Así como decía 2 Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humilla, yo los oiré, los perdonaré y los sanaré. Sí, pero qué chévere cuando ya Dios hace eso y ahora algunos de ustedes necesitan restauración. Necesitamos restauración y no está mal. Lo importante es que puedas humillarte, decirle: necesito restauración. Él lo va a hacer. Pero ahora que ya Dios te restaure, necesitas cultivar esa vida de intimidad y de priorizar para no volver a seguir teniendo los mismos patrones, ¿verdad? Y que si tal vez tú lo estás haciendo, sí, yo tengo mi tiempo con Dios por allá en la noche, por allá después, si es que me da tiempo. Definitivamente aquí nos dimos cuenta, y más con la pandemia, que no es cuestión de tiempo, porque en medio de la pandemia muchos, no voy a decir todos, tenían, al contrario, más tiempo de lo normal. Hay otros que estaban sacudidos de tiempo, pero en algunos momentos tú te das cuenta que si duras viéndote una serie de Netflix o una serie cualquiera que dura 20 capítulos, 10 capítulos y puedes pasar una tarde, no es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de determinación. Que tú determines darle prioridad a escuchar la voz de Dios. Prioridad. Y porque sabes que cuando definitivamente le damos prioridad, vencemos nuestra independencia. Yo revisaba en mi vida y decía: oye, sí, yo tomé esta decisión, y parecen decisiones tontas, pero en donde yo no prioricé en consultar a Dios. Y entonces comenzaba a escribirle: Señor, yo no te di prioridad en esto, yo no te pregunté esto, yo no te consulté esto. Porque a veces tenemos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo
ese primer tiempo y a veces dices, es que yo no sé qué hacer en ese tiempo, no sé qué decirle a Dios, parece que no tuviera palabras. Podemos decirle todo, nuestras decisiones, ponerlas ahí, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y ahora les voy a decir qué otras cosas puedes hacer en ese tiempo con Dios. Pero es hablarle tú y también dejar que Él te hable. Lo otro es que cuando vencemos esa independencia, cuando le damos prioridad, vencemos la independencia de hacerlo todo yo, de hacerlo con mis recursos, porque definitivamente siempre de aquí del pensamiento, mi yo me va a lanzar los recursos, siempre me va a, y lo que pasa es que siempre me va a lanzar los mismos recursos, las mismas salidas, los mismos atajos, ¿ves? E incluso el enemigo actúa siempre igual, o sea, actúa con patrones de conducta, siempre miente, siempre hace lo mismo. Lo hace en diferentes épocas, pero siempre hace lo mismo. Hizo lo mismo con Adán y después hizo lo mismo con Jesús. Entonces, siempre los mismos argumentos, los mismos patrones, las mismas cosas que me llevan a solucionar las cosas siempre a la misma manera mía. Por eso cuando yo renuncio a la independencia y decido darle prioridad a Dios para que Él me guíe, el Espíritu Santo me guíe y escuchar su voz primero que todo, primero que las otras voces, entonces yo venzo esa independencia y Dios me da nuevos recursos, nuevas técnicas, nuevas formas. Por eso Él dice, abriré caminos en el desierto. Él te muestra cosas en donde no hay, donde tú decías mis argumentos, en lo que yo siempre estaba acostumbrado, eso no existe. Pero Dios te da nuevos recursos cuando tú le das prioridad, cuando tú tomas el tiempo para escuchar su voz, para comenzar a decirle cada cosa que tú quieres, que tú anhelas, y para decir, Señor, también muéstrame lo que tú anhelas. Y qué bueno que también en medio de las tareas que decidamos hacer, busca una libreta, una tablet en tu celular, pero determina el espacio para que escribas lo que tú sientes que Dios te dice. Siempre es necesario escribir, dice, escribe la visión. Siempre es necesario, por eso la palabra también es escrita. Escribe todo lo que Dios te muestra, lo que Dios te dice. Y entonces después podrás ver y interpretar o confirmar que eso que escribes es de Dios, pero necesitas escribirlo, necesitas plasmarlo, porque tendemos a olvidarlo. El segundo punto para poder escuchar la voz de Dios es intima con la verdad escrita. Primero es organiza tu tiempo, ¿verdad? Sé intencionado para preparar el espacio para escuchar a Dios, para adorarlo, para escucharlo. Pero también oía de esta persona que les decía que recibía esta semana, que cuando tú oras, tú hablas a Dios, y cuando tú lo adoras, eres encontrado por Dios. Cuando tú oras, encuentras a Dios, ¿sabes? Pero cuando tú adoras, eres encontrado por Dios. Por eso cuando él decía que está buscando adoradores, Entonces, lo segundo es, como les decía, intimar con la verdad escrita. Tú escribes lo que el Señor te dice, pero también es importante conocer, leer y meditar en su palabra, en tomar la Biblia. ¿Qué hago en ese tiempo? Bueno, lo adoro, le expreso todo lo que siento, me tomo un tiempo para escucharlo y escribo todo lo que él me dice, pero también tomo su palabra escrita, o sea, la Biblia, la palabra, y comienza a subrayar esas cosas que él te va a decir, que él te va Él necesita que tú, conocer a Dios es intimar con su verdad. Les decía que yo necesito reemplazar esas mentiras que han sido sembradas, tengo que reemplazarlas por algo. Para reemplazarlas tengo que leer la palabra de Dios, leerla, meditar, y entonces comienzo también a meditar y a subrayar lo que Dios me muestra a mí, lo que el Espíritu Santo quiere decirme específicamente a mí. Entonces, cuando definitivamente yo intimo con la verdad, cuando conozco, tú dices, yo quiero conocer a Dios. Conocer a Dios es intimar. Cuando tú ves en la Biblia la palabra conocer, es, por ejemplo, dice, y Adán conoció a su mujer, y Abraham conoció a su mujer.
tuvieron relaciones, o sea, intimaron, se acercaron. Entonces, conocer a Dios es intimar con Él. Yo necesito intimar con sus palabras, con la palabra. Cuando yo intimo con la palabra, se comienzan a caer esas fortalezas mentales. Además, la verdad, su verdad, me hace libre de cosas que tal vez yo ayer escuché de las otras voces. Por ejemplo, en estos días estaba en ese tiempo con Dios y estoy leyendo Mateo. Y en Mateo yo leía cosas que ya había leído antes, que ya lo había leído muchas veces, Mateo, pero lo estoy leyendo con esa intención. Háblame a mi día hoy. Y estaba leyendo cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro intenta también. Y cuando al final le dice que ya se cae porque dudó, efectivamente Jesús le dice unas palabras clave y ahí le subrayé: ¿por qué dudaste? Y dice, y de inmediato la tormenta se paró. Entonces yo la analizaba para mí, yo subrayaba para mí. A veces uno dice, pero es que yo estoy leyendo la Biblia y yo no, o sea, eso es como algo que ya pasó. No, la Biblia es viva y definitivamente está muy chévere cuando tú puedes resaltar lo que el Espíritu te quiere decir a ti. O tú de ahí sacas algo. Yo de ahí el Señor me mostraba, no quiero que dudes. De esa palabra tú sacas algo siempre para mí, no quiero que dudes. Mira que a veces las tormentas son intencionadas, son para sacar a relucir lo que hay en el corazón de Pedro. Había duda. Y enseguida apenas pasó eso, apenas Jesús le afirmó su corazón, se pasó la tormenta. Las tormentas no son eternas, las crisis no son eternas. Siempre van a revelar un fundamento, pero las crisis no duran para siempre. Y eso me decía Dios a mí. Entonces, yo sé que cada vez que leas la palabra de Dios, ella te va a afirmar algo para ti, a tu día hoy. Sus palabras, lo que Dios te quiere decir hoy. Recuerda lo que decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale hoy de la boca de Dios. Eso yo lo escuché ayer, pero hoy va a salir algo para ti. Cuando lo busques, algo vas a encontrar para ti. Porque es súper importante y es necesario que puedas hacer devocionales, leer libros, oír enseñanzas, oír palabras de otras personas del cuerpo de Cristo que te edifican, que tú admiras. Eso es súper importante. Pero es más importante el que tú puedas coger tu Biblia, manosearla, intimar con ella, sea tu tablet, Biblia física, lo que sea, pero que intimes con ella y que puedas ahí analizar lo que Dios te dice a tu vida hoy. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios quiere que tengas su voz y no un eco. Repito, una cosa es tener la voz directa de Dios. Eso es lo que te va a hacer vivir cuando tú escuchas que Dios te dice, Kate, no dudes, no dudes. Las tormentas se pasan inmediato. Cuando tú escuchas eso de parte de Dios, mira, esa voz resuena y de esa manera tú vives tu día. Es diferente cuando tú escuchas un eco. Un eco es algo que viene de otra voz, que retumba. Pero Dios quiere que escuches directo su voz. Los ecos son importantes, pero Dios quiere que tú escuches su voz y que no escuches, que no te enfatices en los ecos. Y el tercer punto y último es, después que tú has sido intencionado en preparar el espacio, que intimas con la palabra escrita, tú necesitas interpretar lo que Dios te dice, lo que escribiste, lo que lees, lo necesitas interpretar con el cuerpo de Cristo. Te digo, yo recibo en mi intimidad las palabras de Dios a mi oído, coincido en esas palabras, coinciden con la palabra escrita e interpreto lo que recibí, lo que coincide con la palabra escrita, con el cuerpo de Cristo, con mi iglesia local, con la iglesia local y con la iglesia en general también. Las tres cosas deben coincidir: lo que recibo en intimidad, lo que coincido con la palabra y lo que interpreto con mi iglesia local. Ahora, la iglesia no es un lugar donde vamos, no es un lugar donde vamos, y eso lo comprobamos ahora en medio de esta pandemia,
que no necesitamos ni siquiera un lugar para poder hacer iglesia. La iglesia es la familia a la que perteneces, que cuando recibes a Cristo, Él te hace ser parte, te sella en un cuerpo. Y siempre te sella en una iglesia local, en esa parte del cuerpo de Cristo en donde tú eres sembrado. Pero obviamente también comienzas a ser parte de su cuerpo en general, de su cuerpo en cualquier parte del mundo. No es un lugar a donde vas, es una familia a la que ahora pertenecemos. Hay personas que se van de una congregación, pero también es como si se salieran de la familia. Yo he visto gente que deja de asistir por lo que sea y no te llaman más, no te buscan más. Nosotros pertenecemos a una familia y qué chévere que tú puedas tener ese contacto con diferentes personas del mundo, incluso que estamos aquí, los otros están allá. Yo veo que mi papá se contacta con hermanos que conoció en otro momento y otros que conoció en otra época de su vida y se llaman y está esa conexión, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo ahora. Pero cuando alguien se va es como cuando alguien se va de la casa. Mira, tú te vas de la casa, pero sigues siendo de la familia. Te vas para otro país, te vas para otro lugar, pero eres de la familia. Hay gente que se deja de hablar, no busca más a esas personas. No, es como si me voy de aquí y me desconecto. No nos desconectamos de su cuerpo. En el cuerpo interpretamos lo que Dios nos dice. Mira, me pasaba que la idea es compartir lo que Dios nos dice, lo compartimos con otros y ahí salimos, o sea, confirmamos que lo que Dios me dijo en secreto sí es de Él. No lo estás interpretando mal, este versículo es así. Por eso lo que recibimos en secreto lo interpretamos con mi cuerpo, con la iglesia. Sacamos conclusiones y además puedo edificar a otros con lo que Dios me ha dicho a mí y otros me enseñan con lo que Dios les muestra a ellos, ¿verdad? Y me confirman algo que Dios me ha dicho. Lo he confirmado muchas veces, escucho enseñanzas de otras congregaciones, vecinas, amigas, conocidas, por decirlo así, porque todas las congregaciones en Cristo somos familia. Pero cuando a veces algunas que conozco me meto y veo el mensaje y digo, oye, el mensaje fue igualito el que escuché esta mañana, el que dimos esta mañana, y escucho otro y también dice parecido, o sea, la misma palabra o la misma corriente. Entonces digo, esto es lo que Dios quiere decir a su pueblo. Siempre coinciden, o sea, coinciden en que Dios está hablando algo a su pueblo. Me ha pasado muchas veces. O tal vez me pasaba con Julie Escorcia, no sé si algunos recuerdan. Yo di una palabra, el mismo texto de Pedro cuando ya Jesús resucitó, que se les aparece al final, y el domingo siguiente, sin ponernos de acuerdo, la pastora Julia Escorcia da la misma palabra, dándole otro sentido, o sea, otro enfoque, pero dio la misma palabra. Yo decía, cuando Dios quiere afirmar algo, cuando Dios quiere interpretar algo a su pueblo, quiere mostrarle algo, Él lo confirma de las tres maneras, te lo dice en secreto, lo ves en la palabra, y el pueblo, el cuerpo, habla lo mismo. Dios me mostró esto a mí también. Ahí tú ves que hay un solo Dios que quiere expresar algo al cuerpo. Entonces siempre es necesario estar conectado con el cuerpo de Cristo. No existe individualidad en el reino de los cielos. Entonces necesitamos una iglesia local, pero también a veces necesito un grupo de la iglesia local a un grupo mucho más cercano, un amigo más cercano, no solo de mi iglesia local, sino que sea, a veces uno tiene, tengo amigos de otras congregaciones que son íntimas y les puedo también contar mis cosas. Mira, Dios me mostró esto o estoy sintiendo esto. Pero debemos ser intencionados en buscar el cuerpo de Cristo para interpretar lo que estamos experimentando en secreto, porque eso también rompe nuestro orgullo cuando no solo tenemos una necesidad, sino cuando también sentimos algo chévere, que Dios, quiero hacer esto, porque a veces decimos, no voy a decir a nadie esto, o no voy a compartir esto. Estás dejándote guiar por las voces internas de independencia tuya. Entonces, también oía algo
Necesito ser humilde para recibir de otros y no decir que es que yo solo escucho la voz de Dios y no quiero escuchar. O sea, yo escucho es la voz de Dios. Cuando Dios me habla a mí, lo que diga la palabra. Pero las voces de otros, no. Entonces tengo que ser humilde para recibir lo que otros tienen para decirme, porque Dios siempre habla a través de su cuerpo. Siempre va a hablar a través de su cuerpo. Entonces, si quieres escuchar la voz de Dios, las tres cosas tienen que coincidir. Yo tengo que ser intencionado en como les decía, en buscar, en conectarme a mi iglesia local. ¿Qué está haciendo la iglesia local? A veces estamos por aquí solos y la iglesia va por un lado y tú vas por otro. En la iglesia están haciendo discipulados y tú dices, yo no quiero saber nada de discipulado. En la iglesia están haciendo tal cosa y tú no te conectas a lo que la iglesia está haciendo. Eso es lo que la iglesia quiere para su pueblo. Entonces tú tienes que conectarte a lo que la iglesia está haciendo, a lo que Dios está mostrando a nivel general para todos. Entonces les decía que es necesario conectarme a lo que está haciendo mi iglesia local, pero también tener un grupo más cerradito dentro de la iglesia local, a los que yo siempre voy a tener una empatía. No sé, Dios pone esa. ¿Te acuerdas cuando Jesús tenía 12 discípulos, pero además de los 12 tenía 70 y además lo seguían multitudes? Pero adicional, Jesús tenía a los 3 que siempre estaban más. No es que él tenía favoritismo con ellos, es que ellos eran intencionados en estar más cerquita. Entonces a veces necesitamos esas personas, esos íntimos que están también en donde tú puedes contarles algo más. Por eso es necesario los grupos. Tienes tu iglesia local, pero entonces ahora vas a tener un mentor en tu congregación. Además de un mentor, tienes un grupo de discipulado, un grupo en casa, un grupo más pequeño donde puedas compartir más cosas. Es siempre necesario eso para interpretar, preguntar, recibir de otros. Me pasaba, y es que esta semana yo decía, bueno, tengo mi grupo, ese grupo cercano, tengo una congregación hermosa en donde Dios nos ha puesto, y también necesito más tener ese mentoreo. Y bueno, en su momento tal vez a veces uno mismo es el que se aleja, ¿verdad? Pero uno tiene que ser determinado en buscar ese mentoreo. Y veía también, buscaba por ejemplo a la pastora Nancy, y decía, uy, tengo tiempo que yo misma no la busco. O en estos días tuve mi primera cita con Karen Villacov, una psicóloga, en la que digo, bueno, Dios la ha puesto ahí por algo, y siento de Dios que poder compartir ciertas cosas y poder interpretar lo que Dios me está mostrando. Entonces necesitas ser intencionado con esto. Necesitas buscar mentoreo, necesitas tener un grupo más cercano, pero también necesitas conectarte con lo que está haciendo tu iglesia local y no ser independiente a ella. Te voy a terminar con esto, y es que esto me marcaba, esto que escuché, decía que el orgullo, la persona orgullosa decide de quién recibe. Repito. La persona orgullosa decide de quién escucha, de quién recibe. Pero el humilde escucha de todo aquel que Dios le pone a su alrededor. Y eso me marcó. Yo decía, uy, impresionante de verdad. A veces nuestra altivez mental dice, no, de esta persona como que no conecto, no me gusta escuchar a mi papá porque habla muy no sé qué, esta persona tiene el temperamento, entonces no quiero escuchar, y comienzas tú como a callar las voces que están alrededor tuyo y decides, no, yo mejor escucho esta voz de esta persona específicamente. Eso se llama orgullo. Pero cuando eres humilde, tú aprendes a escuchar de todas las voces que Dios pone a tu alrededor, sobre todo gente que tú sabes que es del cuerpo de Cristo, gente que te va a edificar, gente que no solamente es del cuerpo de Cristo, sino gente que Dios pone, tus padres, no sé, personas que pone a tu alrededor. Tú escuchas, pero acuérdate que todas esas voces todas estas cosas tienes que coincidir, las tres cosas: lo que escuchas del cuerpo, lo que coincides con la palabra y lo que recibes en intimidad, lo que escuchas de Dios audible. Entonces, eso es lo que quería decirles hoy. Así que aprovecha y sácale el jugo a ese cuerpo de Cristo que Dios ha puesto a tu alrededor, con diferentes temperamentos, con diferentes edades, con diferentes géneros. ¿Sabes? Dios va a poner a tu alrededor gente
tal vez menos preparada que tú intelectualmente, gente en un estatus o posición social mayor o menor que tú para enseñarte, para hablarte. Esa es una particularidad de Dios, que incluso ustedes pueden ver toda la Biblia y Dios usa diferentes caracteres, diferentes épocas, diferentes personas, desde reyes hasta pescadores, para hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser humildes para reconocer esas voces que también Dios quiere enfatizar y usar al quien Él quiera usar. Es de ti ser humilde en poder escuchar y sacarle el jugo a todas las personas que Dios ponga a tu alrededor, que tú sabes, que tú sientes, que aunque a veces no te gustan, son la voz de Dios porque coinciden con algo que Dios te está diciendo en lo secreto y en su palabra. Entonces, este es el mensaje que tengo para hoy, que Dios nos da hoy. Espero que podamos meditarlo, masticarlo, y que ahora puedas, Dios quiere que obviamente vivas por su voz, que le creas a su voz, que si necesitas restauración pidas ayuda a tu mentor. Si no tienes mentor, búscalo porque lo vas a encontrar. Pide ayuda, sé humilde, y comienza a pedirle a Dios que comienza a escribir esas fortalezas y esos argumentos que has tenido por tiempo, que te han llevado a hacer patrones, a tener actuaciones. Toda actuación, recuerda, revela un sistema de creencias. Entonces es necesario que se rompan esas formas, y por más que lo hayas creído por mucho más tiempo, por más arraigados que estén, siempre se pueden desarraigar, porque eso es, tu Padre desarraigará lo que Él no ha sembrado. Entonces tú lo que tienes es que estos 3 consejos de escuchar su voz, ¿verdad? Decidir desaprender y aprender lo que Dios dice y vivir por su palabra, y que de aquí en adelante podamos tener pensamientos sanos para tener actuaciones sanas que en vez de afectar a otros o herir a otros, puedan ser un eco sano, y que puedan ayudar a otros, y podamos sembrar en nuestra generación, en nuestro alrededor, porque solo tenemos una vida para vivir, ¿verdad? La vida que Dios nos ha regalado. Esto no es un ensayo, esto no es como que vamos a jugar aquí a vivir la vida que tal vez si nos sale mal. No es un ensayo, es la vida real, es la única vida que Dios nos ha dado, así que hay que aprovecharla y hay que vivirla, pero hay que vivirla dependientes de la voz de Dios, dependiente de lo que Dios dice a nuestra vida cada día, y apagar esas voces que definitivamente hacen eco en nuestras vidas y que quieren sembrar cosas que se salen del conocimiento de Dios. Así que nuestro mayor reto va a ser apagar esas voces, pero vamos a ser determinantes en decidir vivir por lo que Dios dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios te bendiga. Yo creo que vamos a orar. Vamos a orar por este tiempo, vamos a orar conforme a la palabra que hemos recibido, ¿ok? Si esta palabra te tocó, te identificaste, es que yo sé que siempre nos tenemos que identificar con algo de lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a entregar este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nunca volverá vacía sin haber cumplido un propósito específico por el cual tú la envías. Señor, yo hoy oro por cada persona que nos escucha, por cada persona que está del otro lado, Señor, que tú la ayudes, que rompas todo orgullo, toda altivez, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas romper toda fortaleza mental. Puedes decirle ahí donde estás: Señor, yo reconozco que hay cosas, creencias que he dejado de oír, de priorizar tu voz, pero te pido perdón, me arrepiento con mi corazón y te pido que tú me des las salidas, que tú me ayudes, que tú me restaures si necesito restauración, Señor, que tú me restaures, pero sobre todo que ahora tú me restaures, tú me ayudes desde ya a comenzar a buscar, a escuchar tu voz, a apagar las otras voces, Señor, a darle prioridad a tu dulce voz, Señor, tu voz que me llena, tu voz que me guía, Señor, tu voz que es la que me hace vivir, Señor, y la que hace que nuestro corazón esté ferviente constantemente, Señor.
Hoy te damos gracias, te entregamos esta mañana y te pedimos que nos ayudes a escribir esos argumentos que tú mismo vas a romper con tus armas. Si vamos a ayunar, si necesitamos ayunar, sabemos que el ayuno rompe todo yugo, pero el ayuno es simplemente una herramienta para escuchar tu voz, Si necesitamos ayunar, Señor, ayúdanos a hacerlo con tu guía, pero también con la guía de nuestra iglesia local. Ahora también dile gracias por la iglesia donde me has puesto, gracias por mis mentores. Perdóname si los he despreciado, si he sido orgulloso, si no los he buscado, si no he sido intencional en el aprovechar a las personas que tú has puesto a mi alrededor, Señor. Ayúdame a aprovecharlas, Señor, porque son tu voz, son parte de tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a no ser independiente. Vamos, dile, yo renuncio a la independencia, Señor, que trae esa voz interna, renuncio a la voz del enemigo, renuncio a la voz de mi adversario que me acusa, Señor, renuncio a la voz del mundo que siempre me lleva a distraerme y a las tendencias, y yo determino con tu ayuda, porque ni siquiera para eso podemos solos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a escuchar específicamente tu voz, y sé que yo soy tu hijo. Vamos, dile, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y ahora tú me das el derecho de ser tu hijo, tu hija, para poder oír tu voz y seguirte, Dios. Gracias por esta palabra que me das. Sígueme hablando porque necesito de tu voz. Vamos, dile, necesito de tus palabras para vivir cada día de mi vida como tú quieres que la viva. Gracias, Espíritu Santo. Puedo sentir tu presencia. No sé si tú la sientes allí, pero puedo experimentar su presencia. Y el Señor te va a dar argumentos, pero sus argumentos reales. Testimonio a tu corazón día a día de que tú eres un hijo de Dios. Solo quieres que determines ese espacio constantemente en tu día. El primero, pero también constantemente. Porque Dios quiere enamorarte más. Como cuando alguien quiere insistir en demostrarte su amor y hace muchas cosas. El Espíritu Santo quiere dar testimonio a tu vida que tú eres un hijo de Dios. Y no te lo va a decir una vez. Él es tan bello, tan hermoso, que como un hombre enamora a una mujer, Él enamora a su novia, Él te enamora diciéndote constantemente que eres su hija, que eres su hijo y que eres amado. Y que Él va a desarraigar lo que Él no ha sembrado en tu vida. Y abrirá caminos en el desierto y te mostrará cosas que tú no ves, que tus propias limitaciones no ven. Porque cuando decides buscarlo, Él te va a mostrar cosas que antes no has visto, te va a dar revelación, te va a mostrar salidas que nunca habías pensado. Y eso es lo que Dios va a hacer, va a comenzar a hacerlo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por este día. Te bendigo, bendiciones y de nuevo saludos para todos los que nos escuchan. Esta es tu iglesia, Familias en Plenitud, tu familia.